Y si el mayor peligro para la belleza no fuera la edad, sino el miedo a envejecer, 8 figuras públicas confiaron en bisturíes inyecciones y promesas vacías para detener el tiempo, y terminaron pagando un precio irreversible. Este video revela el lado oculto de la cirugía estética, dolor crónico, engaños médicos y rostros que perdieron su identidad. Hoy descubrirás cómo una obsesión aparentemente inocente destruyó cuerpos, carreras y vidas, y por qué estas historias son una advertencia que nadie debería ignorar. Conocida como la reina indomable del rock latino, Alejandra Guzmán creyó durante un tiempo que la belleza podía mantenerse con la misma facilidad que una rutina cotidiana. Cuando acudió a una clínica estética, no buscaba una transformación extrema, sino una mejora discreta, confiando ciegamente en promesas médicas envueltas en palabras dulces y publicidad engañosa. Lo que recibió no fue un tratamiento seguro, sino inyecciones de un polímero sintético, una sustancia ajena al cuerpo humano. Aquella decisión convirtió un procedimiento aparentemente simple en una pesadilla permanente. El material no permaneció localizado, se desplazó lentamente por los tejidos, provocando inflamación crónica e infecciones graves y la muerte progresiva de músculos sanos. Durante años, Alejandra soportó un dolor constante y pasó por más de 40 intervenciones quirúrgicas para retirar tejido dañado. Cada operación era una lucha entre la supervivencia y el deterioro físico. En los momentos más críticos, los médicos llegaron a plantear la amputación como única vía para detener el avance del daño. Guzmán sobrevivió, pero pagó un precio altísimo. Sus cicatrices no solo marcan su cuerpo, sino que hoy funcionan como una advertencia silenciosa sobre los peligros de una industria estética sin escrúpulos. Si Alejandra Guzmán fue víctima de una mala decisión médica, Sabrina Sabrok representa otra cara más inquietante de la cirugía estética, la elección consciente y repetida. Para ella, el bisturí no fue un accidente ni una solución puntual, sino un compañero permanente en la construcción de una identidad basada en el exceso. Sabrina convirtió su propio cuerpo en un experimento extremo. Obsesionada con cifras cada vez más grandes, decidió someterse a múltiples cirugías de aumento mamario hasta alcanzar proporciones fuera de toda lógica médica. El peso de sus implantes extraordinario, incluso para los estándares más radicales, transformó su torso en una carga constante para su estructura ósea. A lo largo de los años, numerosos especialistas le advirtieron con insistencia sobre los riesgos daños irreversibles en la columna vertebral, deformaciones posturales e incluso la posibilidad de perder movilidad. Sin embargo, Sabrina ignoró cada advertencia, convencida de que la notoriedad justificaba cualquier sacrificio físico. Con el tiempo, su cuerpo comenzó a pasar factura. Dolores crónicos, limitaciones funcionales y una fragilidad creciente revelaron una verdad inevitable. El cuerpo humano tiene límites claros, y ningún deseo de fama puede anular las leyes de la anatomía. Durante décadas, Lin May fue sinónimo de seducción y espectáculo. Su rostro representaba una época dorada del cine y la música popular. Pero cuando el tiempo comenzó a dejar huellas inevitables, cayó en un momento de vulnerabilidad y buscó una solución rápida para recuperar la juventud perdida. En lugar de acudir a un profesional cualificado, confió en manos equivocadas. Aquel error marcó su destino. Le inyectaron en el rostro una sustancia aceitosa completamente inapropiada para el cuerpo humano. Lo que siguió fue una pesadilla médica. El material se dispersó bajo la piel, provocando inflamación severa, infecciones repetidas y deformaciones progresivas. Su rostro comenzó a cambiar de forma dramática. Aparecieron nódulos dolorosos, la piel perdió firmeza y las facciones se alteraron hasta resultar irreconocibles. La reacción pública fue despiadada. En vez de comprensión, recibió burlas y miradas crueles, como si su sufrimiento fuera un espectáculo más. Aún así, Lin May no se escondió.
Se presentó ante el público con dignidad, mostrando sin vergüenza las cicatrices de su error. Su frase sencilla pero poderosa, "Sigo viva", se convirtió en un testimonio de resistencia frente al juicio y al dolor. Carmen Campuzano fue durante años la imagen misma de la elegancia. Musa de las pasarelas mexicanas, su rostro parecía hecho para la perfección. Pero ese ideal comenzó a desmoronarse cuando su nariz empezó a deformarse de manera alarmante ante la mirada atónita del público. Durante un tiempo, circularon todo tipo de teorías, infecciones extrañas, accidentes inexplicables, incluso castigos del destino. La realidad, sin embargo, fue mucho más dura y humana. Carmen atravesaba una etapa de adicción severa, y el abuso prolongado de sustancias provocó daños irreversibles en los tejidos nasales, derivando en infecciones graves, y la pérdida progresiva de la estructura de su nariz. Lejos de recibir comprensión, se convirtió en un blanco fácil para la prensa sensacionalista. Los titulares crueles y las burlas públicas redujeron su tragedia personal a un espectáculo grotesco. Internet y los tabloides diseccionaron su rostro sin piedad, como si su dolor no existiera. Aún así, Carmen no desapareció. Decidió enfrentar su realidad y someterse a múltiples cirugías reconstructivas. No buscaba recuperar la belleza perdida, sino reconstruirse como persona. Cada operación fue un acto de resistencia y un paso lento hacia la dignidad y la supervivencia. Alfredo Palacios fue durante años el artesano silencioso detrás del brillo de grandes divas. Sus manos ayudaron a crear rostros inolvidables, pero frente al paso del tiempo, no supo concederse a sí mismo la misma sabiduría que ofrecía a los demás. El miedo a envejecer terminó por dominarlo. Con el paso de los años, comenzó a recurrir de forma excesiva a tratamientos estéticos, especialmente toxina botulínica y rellenos faciales, en un intento desesperado por conservar una juventud que ya no regresaba. El resultado fue un rostro cada vez más rígido, con movimientos limitados y una expresión casi ausente. Su piel estirada en exceso transmitía una sensación artificial ajena a la vitalidad humana. La gente empezó a referirse a él como el hombre sin expresión. No por crueldad gratuita, sino por la inquietud que provocaba un rostro incapaz de reflejar emociones. Alfredo había detenido las huellas del tiempo, pero también había apagado los gestos que dan sentido a la vida. En su lucha contra el envejecimiento, confundió la preservación con la inmovilidad. Buscando eternidad, terminó atrapado en una máscara que no envejece, pero tampoco vive. Jessica Sediel entró en la clínica con una confianza absoluta. Creía que recibiría un tratamiento común y seguro con ácido hialurónico aprobado y utilizado desde hace años en medicina estética. Nunca imaginó que lo que realmente le inyectaban era biopolímero, una sustancia plástica prohibida y altamente peligrosa para el cuerpo humano. A partir de ese momento, su vida se transformó en un sufrimiento constante. Durante años convivió con un dolor persistente e intenso, que ella misma describió como la sensación de miles de agujas ardientes atravesando su piel sin descanso. Los analgésicos apenas ofrecían alivio. Cuando finalmente fue intervenida quirúrgicamente, los médicos quedaron impactados. El material sintético se había adherido al músculo endurecido y deformado los tejidos como si se tratara de espuma industrial incrustada en la carne. Lejos de rendirse, Jessica decidió convertir su dolor en una lucha pública. Inició acciones legales que destaparon prácticas fraudulentas en clínicas estéticas clandestinas. Con valentía se convirtió en portavoz de miles de víctimas que sufrían en silencio, dando rostro humano a uno de los mayores escándalos de la cirugía estética moderna.
Jorge Kawagi fue empresario deportista y político. Durante años ocupó espacios de influencia y visibilidad pública. Sin embargo, con el paso del tiempo, lo que quedó grabado en la memoria colectiva no fueron sus discursos ni sus proyectos, sino la transformación constante de su rostro. Cada aparición pública parecía inaugurar una nueva versión de sí mismo. Poco a poco, la imagen de firmeza y sobriedad que suele asociarse al poder político fue diluyéndose. Su rostro comenzó a mostrar signos evidentes de intervenciones estéticas, repetidas mejillas cada vez más voluminosas, labios excesivamente definidos y una mandíbula rígida casi artificial. La expresión natural dio paso a una apariencia congelada, difícil de reconocer, incluso para quienes lo habían seguido durante años. Paradójicamente, cuanto más intentaba corregir imperfecciones, más distante se volvía ante los ojos del público. La obsesión por controlar la imagen terminó eclipsando el mensaje. En un ámbito donde la credibilidad y la cercanía son esenciales, su rostro transformado se convirtió en una barrera silenciosa entre él y sus electores. La historia de Kawagi revela una lección incómoda. Cuando la búsqueda de poder se mezcla con el miedo a envejecer la identidad, puede fragmentarse hasta volverse irreconocible. Existe la creencia de que la cirugía estética es un territorio exclusivo de mujeres vanidosas. La historia de Oliver Vera demuestra lo contrario. Como muchos hombres, deseaba un mentón más definido y una línea mandibular más firme, convencido de que se trataba de un procedimiento sencillo y de bajo riesgo. Pero lo que parecía una intervención rutinaria se convirtió en una experiencia límite. Durante la operación se produjo una lesión vascular grave en la zona del cuello. En cuestión de segundos, el quirófano pasó de la calma clínica a una carrera desesperada contra el tiempo. La pérdida de sangre fue masiva y cada instante resultaba decisivo para mantenerlo con vida. Gracias a la rápida reacción del equipo médico, Oliver sobrevivió. Sin embargo, el precio de aquel error no se limitó a cicatrices físicas, ni a largas estancias hospitalarias. El impacto psicológico fue profundo. Comprendió que en cirugía estética no existen detalles insignificantes, una desviación mínima, apenas milimétrica, puede separar un resultado deseado de una tragedia irreversible. Hoy Oliver resume su experiencia con una lección simple y dura. Ninguna apariencia perfecta vale más que la estabilidad de un cuerpo sano y un corazón que late en paz. Estas historias no hablan únicamente de rostros transformados, sino de una época obsesionada con negar el paso del tiempo a cualquier precio. Detrás de cada intervención fallida hay miedo, presión social y una industria que en demasiadas ocasiones prioriza el beneficio sobre la vida humana. La belleza prometida resultó ser efímera. Las consecuencias, en cambio, fueron permanentes. Cada cicatriz, cada dolor crónico y cada identidad perdida nos recuerdan una verdad incómoda. El cuerpo no es una máquina que pueda corregirse infinitamente sin pagar un precio. Envejecer no es una derrota, sino una parte inevitable de la experiencia humana. Quizá la verdadera transformación no consista en borrar las huellas del tiempo, sino en aprender a convivir con ellas con dignidad, conciencia y respeto por la propia vida. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe to the channel so you don't miss any new videos. See you in the next one.